Bien, pues buenas noches de nuevo, después de la entrevista, como siempre, a la tertulia. Les presento a los invitados de hoy, empezando por mi derecha, a mi lado, don Anxo Quintanilla, es gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. ¿Qué tal, don Anxo? Buenas noches. Buenas noches, Magdalena. Muchas gracias. A mi izquierda, don José Luis Mari Solera, es médico. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches. Hola, buenas y bienvenido noches. Pues muchas a la gracias. tertulia. En la esquina de la mesa a mi derecha, don Andrés Trinquete, sacerdote. ¿Qué tal, don Andrés? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. encantado de estar en tu programa nuevamente. Y en la otra esquina a mi izquierda, don Miguel Santalices, es médico en la actualidad parlamentario del Partido Popular. ¿Qué tal, don Miguel? Hola, buenas noches. Encantado. Y bienvenido. Empezamos con el primer tema de la mesa. Va quedando lejos ya el 22M, pero las consecuencias de este cambio político las vivimos en el día a día. Los bipartitos en Galicia se reeditan también en otras partes de España, pero sobre todo todos estamos preocupados por qué ocurrirá en el País Vasco con el tema de Bildu, si se unirá al PNV, porque tiene una cuota de poder que no nos hubiéramos imaginado hace tan solo una década. Por otro lado tenemos a Mariano Rajoy haciendo propuestas interesantes y también tenemos a Rubalcaba ejerciendo de candidato y también de ministro de Interior y haciendo campaña en las comisarías de policía. ¿Está bien eso? Hablaremos de todo esto en la tertulia. Estos fueron unas pinceladas sobre lo que es el mosaico de la actualidad política española. Don Anxo. Tardes, noches. Bueno, ya no es Rubalcaba, es Alfredo. Llámame Alfredo, por favor. Y qué lejos y qué rápido va todo esto. Bueno, yo creo que efectivamente el 22 pues, sigue estando ahí, el Partido Popular sigue encajando, es decir, las responsabilidades que le están cayendo pues, por esta difícil situación en la que se va a encontrar con el gobierno, y el Partido Socialista pues, sigue en esa extraña estrategia que es la de cambiar un candidato y de un presidente que ya está desaparecido. Anecdóticamente diré que hoy en la prensa he visto que la ministra Trinidad Jiménez estaba en Libia, visitando a las fuerzas rebeldes del gobierno, que vamos, es un problema tremendo que tiene el Estado español en este momento, el tema de Libia ahora mismo. Con respecto al resto de la situación, pues bueno, se está empezando a encajar. Esta semana se van a empezar a formar los respectivos gobiernos. Hay una gran polémica con respecto al tema grave que tiene el país, que es el tema de las deudas y de la situación en la que los nuevos gobernantes se van a encontrar, la desconfianza que está habiendo con respecto a cómo son esas deudas y esas cuentas que se han hecho, y bueno, todo contribuye a un estado de caos y de incertidumbre, porque también esta mañana nos despertamos con que la Comunidad Europea pues nos dice cómo tenemos que seguir gobernando la casa. Es algo que yo no entiendo. Es como si en mi casa el alcalde de mi pueblo me dice cómo tengo que gobernar la falta de ingresos con lo que yo estoy efectivamente teniendo. Pero centrándonos un poquito... Exige efectivamente apretarse más el cinturón. Sí, bueno, pero centrándonos un poquito, porque la verdad es que es un momento de desconcierto muy grande, fundamentalmente por una falta de liderazgo que está teniendo el país a todos los niveles y por una situación que yo mantengo que es insostenible, es decir, de que podamos estar un año así. Luego creo que hablaremos de un tema que es el caso de Portugal y veremos cómo lo ha pasado Portugal en muchos menos meses para poder aportar una situación que la nuestra es como muy parecida a la de ellos, pero bueno, con la suerte que tenemos de tener un país más dimensionado, luego más continuamos grande hablando. Y que vayamos a ir. Don Anxo, vamos con una intervención, por ejemplo, de Miguel Santalices y luego ya continuamos con os cruces. Bueno, eu penso que as eleccións do 22M puxeron en evidencia un feito que xa nadie pode negar, e é que en toda Europa xa só queda Grecia e España con gobiernos de... Eslovenia? Y Eslovenia. Y Chipre.
Chipre, Eslovenia y pero de los España importantes, sí. Grecia y España. E isto é unha situación insostenible. E a min o que máis me preocupa, evidentemente, é que esta situación insostenible, o señor Rubalcaba entre xa en acción, lanzando unha crítica hacia o Partido Popular, porque sabe que vai a ser o partido que vai a ganar as próximas eleccións, advertindo aos ciudadanos o peligro que pode supoñer que gane o Partido Popular, porque pode haber unha poda no estado de bienestar. Oiga, pero se o estado de bienestar, como nós o sigamos deixando aí os socialistas, acaban o podando iles, pero podando polos pés. Porque o que están facendo é algo insostenible en tema de pensións, en temas de recortes de prestacións sociales. Eu creo que isto merece que, de alguna maneira, sexan responsables, o país non pode aguantar máis, e eu creo que o que estamos demandando nós é que en situacións como estas se deben de pronunciar a ciudadanía nas urnas. Eu creo que chegou o momento de pornos hacia eleccións. Outono sería unha fecha moi razonable, porque acabamos de salir dun proceso electoral, pero indudablemente nós temos que darlle un cambio a isto. E non caer na tentación, porque da provocación que a partir de agora van a empezar a facer os socialistas. Han hecho un pacto, Sí. Han hecho un pacto esta mañana. Sí, bueno, sí, pero... Para bajar la tensión, sobre todo en cuanto a lo económico. Tú te fías de ese pacto, No, es que eso lo han pedido a Rajoy, que rebaje un poco la... Os que teñen que rebaixar son iles, os que teñen que rebaixar son iles que son os que están cada 2 por 3 provocando. E depois, efectivamente, coincido con Quintanilla, hai un problema aquí añadido que nós ahora temos que empezar a estudiar, que é a crisis, as medidas que se van a tomar, aí están o goberno portugués, o que xa anunciou o novo ministro, e todo isto, de alguma maneira, temos que empezar a... Hablaremos despois de Portugal e haremos la liaison con España, don Andrés. A mí se me hace un poco difícil entender pues la realidad tal y como es, tal y como se presenta, porque tenemos como una visión irreal de lo que está ocurriendo. Y me explico, es decir, aquí nadie pierde las elecciones, aquí pues se debe a una serie de circunstancias ajenas, no es ni por gobernar de esta manera, ni por gobernar de la otra, es por esas medidas anticrisis que se han tomado, pues los fallos, la supuesta derrota, la pérdida de confianza, siempre con eufemismos, pero nunca somos capaces de coger el toro por los cuernos y decir, bueno, pues hemos bajado un montón, hemos perdido, hemos variado pues, la balanza en las urnas hacia nuestro lado o hacia el lado contrario. Nos cuesta, y pienso que sobre todo cuesta asumir responsabilidades, es decir, nadie tiene la culpa, siempre son los otros, es la crisis y los otros problemas y las otras dificultades. Y precisamente yo pienso que unos días después de los comicios, encontrando un poco ya más de tranquilidad y de sosiego, yo pienso que es el momento de analizar las causas, de analizar pues, cuál es la situación real y de tomar medidas para solucionar y para atajar esta situación complicada que estamos viviendo, que como diremos más adelante, pues es insostenible, ¿no? Doctor, ¿cómo lo ve usted? Pues yo como lo veo, yo lo veo que siempre hay que ver cómo la política afecta a los grupos humanos y cómo los grupos humanos responden. La política en España durante el gobierno del Partido Socialista es indudable que ha sido negativa para España, y punto. ¿Y en qué ha sido negativa? En que España se ha empobrecido. Pero no solamente se ha empobrecido económicamente, se ha empobrecido en valores. Por la cantidad de leyes que han puesto, se ataca al humanismo cristiano continuamente, cuando es lo que nos cohesiona en la historia, independientemente del sistema de creencias, como muy bien argumenta el Papa Benedicto XVI, que es curioso, porque para mí, ya lo dije, siempre es un gran intelectual. Este empobrecimiento, ya no solamente económico, sino también de valores, entendiendo por valores, entre otras cosas, el humanismo cristiano como referente fundamental, que ataca continuamente el Partido Socialista y los nacionalistas, instalados en su materialismo dialéctico y en el todo vale, instalados en que si no gobierna el PSOE y los nacionalistas, aquí no gobierna nadie, son demócratas mientras ellos gobiernan. ¿Y qué sucede? Que como los partidos políticos son cerrados, y aquí no quiero hacer una hipercrítica, no dan esa posibilidad de apertura, son 4 o 5 siempre los mismos, eso es un error, entonces no hay posibilidad de respuesta. ¿Por qué digo esto? Está habiendo un movimiento que se llama Democracia Real Ya, muy peligroso,
Muy peligroso por una razón, porque está, o al menos esta es mi impresión, independientemente que dentro de todos ellos haya chavales jóvenes que quieren ir, pues como cuando uno era estudiante, van a ligar, bien, hombre, sí, pues está bien, pero cuidado, detrás de todo eso está toda esa masa perfectamente programada con la ayuda de Chávez en Cuba, que además esto lo estudia muy bien Miguel Cancio, curiosamente, que aún lo estuvimos hablando el otro día. ¿Pero para qué? Para que aquí en España, tan pronto gane el Partido Popular, que esperemos que gane, que no está claro, tan pronto gane el Partido Popular, se le van a lanzar encima que automáticamente, hasta ahora, fijaros, no ha actuado la policía. Tan pronto venga el Partido Popular, mandará a la policía y dirán, veis, fachas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué pasa? ¿Que el gobierno de España va a estar sin poder actuar para defender los derechos del resto de los ciudadanos? Y tú imagínate que actúa la policía con todo el derecho del mundo y que pueda haber un muerto, imagínate. Ya está todo montado. Es decir, aparece otra vez el Prestige, aparece otra vez el nunca más. Es todo un montaje para que no gane el Partido Popular. Y aquí el Partido Popular tiene culpa, porque cree que simplemente diciendo que va a solucionar el problema económico, nanay. Hay que crear las bases necesarias para prepararse también para una respuesta social de este tipo. Y para eso tiene que abrir el partido a la sociedad, a toda aquella gente que quiera colaborar. Y no solo, yo ya he ganado, ahora ni gracias por ayudarte a lo mejor te dan. Y eso es un problema muy serio. Excelente intervención. Efectivamente, aquí siempre reivindicamos esto y siempre decimos que el Partido Popular tiene, efectivamente, la economía es importante y es un problema que todos tenemos ahora y que sufrimos, pero hay que ganar la batalla de las ideas, porque nos hemos dejado, efectivamente, arrebatar. Bueno, yo me he dejado así porque aunque lo hayamos preparado... Si me permite solo un segundito... Sí. No solamente nos hemos dejado arrebatar, sino que fíjate tú siempre, como lo ha dicho aquí Santalices, sanidad, educación, bonificación para el empleo, eso siempre ha sido patrimonio de la izquierda, pero si es mentira, si empobrecen al pueblo, ya ves ahora, cada vez menos prestaciones para todas esas cosas, pero ¿de quién va a ser la culpa después? Del Partido Popular. Bueno, pues seguiremos abundando en esto. Realmente me quedé un poco así porque no se había preparado nada. Yo no veo un escenario tan de pasión, le da pasión. No, pero además, qué capacidad de síntesis, y es que es verdad que necesitamos gente que diga, o sea, que tenga tribuna y que tenga micrófonos para decir esto, porque además ha sintetizado muy bien, y es cierto que siempre repetimos, es que la derecha es cobarde, que la derecha se deja realmente pues amilanar. Yo no me identifico con esa derecha, es decir, la derecha lo que es más sensata, es más racional. No, pero es cobarde también. Está muy bien el equilibrio. Pero es cobarde también. Bueno, tiene unos ciertos complejos que no sé por qué. Es decir, porque es que, por ejemplo, en el aspecto cultural es que me parece como si siempre estuviera pidiendo disculpas. Yo, desde luego, no me identifico con eso y sí me identifico como una persona humanista, de derechas, y con todos esos valores que creo que se deben de tener, y no es así. Hombre, yo creo que en este momento el Partido Popular está planteando muy sensatamente, es decir, la situación que efectivamente se viene encima. Yo no le he escuchado a Mariano Rajoy, afortunadamente, que diga que va a solucionar nada mañana. Es decir, pues mañana nadie puede solucionar nada, solamente un mago y un alquimista. Es decir, este es un país que va hacia los 6 millones de parados, no los 5 que se dicen, sino son los 6 millones, y esto, vamos, no hay paragüero que sea capaz de poner esto en orden en un corto espacio de tiempo. Bueno, ¿qué pasa con Bildu? Me gustaría una pincelada sobre Bildu. Yo quería haber entrado ya, efectivamente, ahí, lo que pasa es que me ha contundentemente lo que pasa que, bueno, centrado la actuación de don José Luis. Esto merece un desarrollo. Y apasionada, y efectivamente. Claro. Y como tal lo tomamos y aquí efectivamente estamos. Bueno, en el análisis que estábamos haciendo del 22M y de la siguiente situación que pasa, es decir, yo efectivamente quería centrarme fundamentalmente en tema de eso, porque esta mañana he estado escuchando una entrevista que se le hacía a la alcaldesa de Lizarra. Y la verdad es que fue un documento que me dejó tremendamente confundido, es decir, porque
Esto sí ha sido un grave error, es decir, haber legalizado un partido que clarísimamente representaba las ideas que representaba, se la ha puesto, es decir, bueno, es ya la enésima metedura de pata de un presidente que se sigue llamando Rodríguez Zapatero, que es el que está... Y Rubalcaba. No, Rubalcaba es que es un sucedáneo, personaje que se está metiendo ahí pues para arreglar un poco la situación de un partido que está en una descomposición clara después de una mala gestión que ha hecho en el país. Este es va a ser una de las herencias más complicadas que efectivamente yo creo que le van a quedar al Estado español, porque es que el Estado español, después de este paso de este señor, que es que lo ha dejado todo hecho unos zorros, pues efectivamente componerlo y tal. La vida en el País Vasco debe de ser tremendamente complicada, por lo que le escuchaba a esta señora, que lo que le preguntaba al entrevistador era si qué iba a ser de su vida y a qué se iba a dedicar. Y estaba diciendo que, bueno, que poco menos que estaba buscando pues, un puesto de trabajo fuera del País Vasco. Sí, no, al alcalde de Elorrio, que bueno, es otro que tiene unos gravísimos problemas ahora. Los problemas de convivencia que va a crear este partido allí, y efectivamente los efectos habrá que ver en el futuro. Lo que está claro es que no va a terminar con el problema de ETA. ETA efectivamente va a seguir siendo pues, el contrapeso al equilibrio este que mantienen entre la parte institucional y la parte, digamos, no reglada, y bueno, es un problema que efectivamente va a estar ahí. Yo quería decir una cosa, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía Quintanilla, nós non somos un Partido Popular, non é un partido cobarde, ni moitísimo menos. La decía complexado, non cobarde. Con certos complexos. Vamos, eu milito no Partido Popular. Tiene el complejo de ser de centro-derecha ou derecha, e iso é así. Eu milito no Partido Popular dende fai moitos anos. Non me considero unha persona cobarde, nin considero que o Partido Popular sea cobarde, porque afrontamos os temas de cara. O que si reivindicamos dende o Partido Popular é o dereito a volver a gobernar, porque temos unha experiencia en como se xestionan crisis. E estamos nun momento de crisis. Eu recordo a herencia que nos deixou o goberno socialista e como, chegando a andar ao poder, tuvemos que, de alguna maneira, afrontar unha durísima situación no tema de pensións, e aí está, cuxo tema de pensións está garantizado ou estáse manteñendo gracias ao esforzo que se fixo naquele momento. Por tanto, eu reivindico ese dereito. Eu estou tamén de acordo co que dicía o meu compañero, sigo lle chamando Galín, non lle molesta? No, Licho. Bueno, sigo lle chamando. Galín é un hermano mío. No, pero sí, tamén é verdad. Pero yo non soy Galín, ¿no? Tú eres Licho, vale, perfecto. Si me quieres llamar Licho, me llamas. Licho, vale, perfecto. Como sobrenombre. Sí, perfecto, sí, bueno, perfecto. Perdona, non te da maldad, porque había un Galín que era moi parecidos, son moi parecidos. Somos hermanos, somos gemelos. Son gemelos. Pero no somos la misma persona. Perfecto, matizado. Bueno, vamos a aclarar que son compañeros de facultad. Sí, exactamente. Y que por eso tienen estas... En eso non hai ningún problema. Pero él dicía unha cousa que sí, efectivamente, estou de acordo con él, que a izquierda ten moita tendencia a apropiarse e a facerse patrimonio de determinadas cousas. Por exemplo, patrimonio do que son os servicios sociales, patrimonio do que é a sanidade pública, patrimonio do que é a cultura, e iso é patrimonio dun pobo. E iso é o que eu reivindico. Nós non somos cobardes, e eu estou en contra de todo iso que o Partido Socialista quer. E xa amenaza, xa está amenazando a Rajoy, que cando Rajoy chega o que vai a facer é unha poda do Estado de Bienestar. Rajoy o único que dixo é, tendremos o Estado de Bienestar que podamos. Claro. Que podamos. E ya le han cogido esas palabras Rubalcaba. E isto é unha frase moi sensata. Pero eu creo que iso non é un problema de ideoloxía, que é un problema de que non se sabe vender. Déjeme que les diga algo, no hace falta que yo les dé la palabra ni que levanten, que veo que usted levantó, no, usted interviene cuando le apetezca, lo mismo que usted. Don Andrés, que no hace falta que yo dé la palabra. Yo quería decir que utilizando pues, un símil deste momento, que estamos con a temporada de caza e pesca, sobre todo de pesca, que a río revuelto ganancia de pescadores. E outro refrán, tomando del refranero, divide y vencerás. Es decir, ¿a quién le interesa que haya un río revuelto? ¿A quién le interesa dividir para poder vencer? Es precisamente dividir la sociedad, enfrentarnos a unos a otros, ¿para qué? Para que en medio de las minorías pues puedan salir pues con la victoria, ¿no? Entonces, yo pienso que, como decía José Luis Licho, creo que hemos reunido en todo este tiempo con un bataburrillo de ideas, de valores, de contravalores,
pensar de una manera, pensar de otra. Pienso que tenemos como un cacao mental tan grande en nuestra sociedad que ya no sabemos lo que queremos, ni sabemos a dónde aspiramos, ni sabemos qué es lo importante. Precisamente en este viaje del fin de semana del Papa a Croacia, hablaba él del valor de la conciencia y de lo importante que es recuperar la conciencia, y la conciencia humana y la conciencia cristiana, no como únicamente algo subjetivo, que es lo que estamos convirtiendo. Es decir, ahora pues lo que domina es, ¿qué domina en nuestra sociedad? Pues el subjetivismo, es decir, lo que a mí me parece, lo que a ti te parece, lo que nosotros dos nos ponemos de acuerdo y nos parece y lo ponemos como norma, pero no precisamente el relativismo y no lo que favorece el bien común, ¿no? Entonces, ante este bataburrillo, pues pienso que es difícil. Lo primero, pienso que es poner orden en cuanto a las ideas, en cuanto a lo importante, en cuanto a lo nuclear, en cuanto a lo esencial. Es decir, para poder después construir esa sociedad. Sí, aquí, bueno, yo con respecto a lo que decía don Miguel, y empalmando un poquito y por ir centrando y que nos vamos ya a otra cosa, redondeando, yo porque creo dejaremos que, esto ya para la semana que viene. Yo creo que efectivamente, es decir, vamos a ver, el tema del Partido Popular, y ahí sí coincido con doña Madalena, es que tiene unos ciertos complejos y una cierta incapacidad de explicar lo que hace y lo que quiere. Y efectivamente, es decir, cuando la gente de izquierdas o el Partido Socialista dice que los temas sociales que los gobiernan, el Partido Popular, ojo con ellos, que van a llegar y van a recortar. El Partido Popular no está sabiendo explicar esto, la verdad es que lo está haciendo muy mal, es decir, porque es que no es que vas a recortar nada, es decir, lo que vas a tener son unos medios de gestión que vas a gestionar de otra forma, pero evidentemente, es decir, lo que a nadie le cabe en la cabeza, sea de izquierdas, del medio o de derechas, es que los que gobiernen van a querer cortar unos ciertos privilegios o unas ciertas aptitudes de bienestar que todos tenemos, lo que se está llamando la sociedad de bienestar, llegan estos para cortar la sociedad. Pero si es que es ridículo. Es decir, la sociedad de bienestar nadie la quiere cortar. La sociedad de bienestar lo que hay es que intentar gestionarla y mantenerla. Don José Luis, que quería intervenir. Yo lo que quería decir es que precisamente hay que dejarlo muy claro. Lo decía el padre Trinquete. Es decir, si se supone que el Partido Popular está defendiendo, se supone, el humanismo cristiano, porque así está dentro de su estilo político, no el Partido Socialista, por lo que se ve. ¿Por qué? Porque hay que decir más claramente que se está en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra del matrimonio homosexual. Hay que decirlo, y decir, y continuamente, y no decir, bueno, es que claro, no señor, ahí es donde hay que decir las cosas. Es decir, no es ese complejo de decir, yo no lo digo. Y otra cosa, prueba de que el Partido Socialista no quiere dejar que gane los nacionalistas el Partido Popular, y volvemos a lo mismo, es que pone a Bildu ahí, en contra del valor supremo del Tribunal Supremo y en función de un tribunal político. Muy bien, de momento se admite la legalidad, está Bildu, pero ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de que el Partido Popular no pueda gobernar, o al menos le resulte muy difícil. Y lo vuelvo a decir, ¿cómo se gana en democracia? En democracia se gana con votos. Entonces el Partido Popular tiene que ser lo suficientemente técnico en política, no solamente diciendo yo voy a gestionar, ¿no? Para gestionar primero tengo que ganar los votos. Y entonces, ¿cómo se ganan los votos? Hay mucha gente que, como dice el padre Trinquete, están un poco a la deriva. ¿Y por qué están a la deriva? Pues porque el mensaje a lo mejor no llega correctamente. Y siempre es la dialéctica de la confrontación. Entonces, y es lo que yo vivo como ciudadano, que a mí me es igual, que yo no vivo de la política. Pero es lo que tú dices. Ellos están diciendo, y lo vamos a ver ahora continuamente, ya veréis el PP cuando venga, va a podar la sanidad. Siempre dicen lo mismo, sanidad, educación, no sé qué, cultura. No van a dar cultura. Sí, pero es que después viene el PP, gobierna y le da la cultura otra vez a los que la tenían antes. Claro. Ese es el problema. Decir, ay, no, ahora no te preocupes, que ahora no. Pero bueno, ¿pero esto bueno, qué es? Don José Luis, que nos amenaza con la ceja otra vez. No, es que después le dan la cultura, después le dan la cultura otra vez a los otros. Es que el PP en la derecha, en la universidad, no tiene gente capaz de escribir libros, de salir a la sociedad. Es cierto. Bueno, pues eso es lo que hay que potenciar. Pero yo lo digo por eso, es decir, que mi teoría aquí, mi mensaje aquí, mi mensaje aquí es que el Partido Popular tiene que ser más efectivo, con todos mis respetos, a ver si me explico, que yo lo digo, vamos, o sea, Dios me libre. Así se entiende. Claro, es decir, que tiene que ser más incisivo, llegar más a la gente, decir siempre lo mismo y que cada vez que uno diga que ustedes son todo lo contrario, porque aquí se está demostrando que Feijóo
lo está haciendo muy bien, es decir, y sobre todo es de las autonomías que mejor está gestionando, entre otras cosas, la sanidad pública y sobre todo en el sentido de la dependencia. Que ellos pues van a venir y os van a quitar el dinero para la dependencia. Pues no, señor. Está pagando un 70% con respecto al 50% que tenía que pagar y el Estado español un 30%, según dijo él muchas veces. Yo no lo sé directamente. Cambiamos de tema. Pero yo creo que pese a todo el mensaje se ha entendido, porque España, afortunadamente, solo fai falta coller o mapa despois das eleccións do 22M e é toda de color azul. Pero non foi por mérito, foi por demérito de nosotros. En eso non estou de acordo. Eu en eso non estou de acordo. Cada vez que gana o PP non é por méritos do PP. Xa estou tamén eu cansado deste discurso, sempre é o mismo. Esta vez eu creo que se xestionou ben, o PP ten unha experiencia boa en xestión económica das crisis e a xente está dando un voto de confianza. E se ve aí, está o pedindo. Esta é a realidade, non nos apartemos tampouco do outro discurso. Bueno, yo creo que Castilla-La Mancha, don Miguel Sánchez, Castilla-La Mancha non la ganó Cospedal, la perdió Barreda. No, perdón, bueno, es como aquí, non había ganado Touriño, no, aquí ganó Núñez Feijóo, ¿por qué? Esto continúa... Castilla-La Mancha la ganó el sentido común. Esto continuará, que hablaremos de las alfombras, de todo esto que se dice, el traspaso de poderes y demás. Queda como número 1 de tema de la semana que viene, porque esto continúa. Vamos a don José Luis, antes de que cerremos eso, quería decirle que antes de Bildu hubo el pacto del Tinel. Bueno, también, efectivamente. Sí, claro. Vamos con el segundo... Vamos con el segundo de los temas. Bien, efectivamente ya lo tocamos aquí tangencialmente, y es que el pasado domingo la derecha, o centro-derecha, ganó las elecciones en Portugal. Hay que recordarán todos ustedes que don José Blanco o Pepiño Blanco ponía a Portugal como ejemplo de cómo la masa socialista había reaccionado con el ascenso de la derecha, y pronosticaba que aquí en España ocurriría lo mismo y que a Rajoy le ocurriría esto. Yo destaco, y ya les doy la palabra, yo destaco, por ejemplo, las declaraciones del señor Sócrates diciendo he perdido, ha sido mi culpa, etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia de nuestros líderes socialistas, cuando, bueno, pues el día de las elecciones y los días posteriores, que Zapatero no estaba deprimido, lo que usted decía, que nadie perdió, y en esto sí tenemos que poner a Portugal como ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas que realmente me gustaron, ¿no?, de la persona que ganó, es que efectivamente ganó, pero diciendo que a Portugal le esperaban unos cuantos años muy duros, que habría subida de impuestos, que habría recorte del gasto, etcétera, etcétera. Don Andrés. Lo que extraigo de estas elecciones en Portugal es el gran descontento y el gran varapalo, sobre todo de respuesta a las elecciones. Ha habido pues un 41% de abstención, es decir, una abstención muy grande, un tanto por cien muy alto, de todo ese descontento. Pero ahora el problema, pienso que está, aparte de que pues, la mayoría pues, ha decantado por un cambio necesario, pues en ese programa que echan en tantas cadenas, en la que se avecina. Somos poco demócratas, nos cuesta aceptar la decisión de las urnas. Entonces, ¿ahora qué pasará? Lo preocupante es lo que nos queda por delante, no lo que haya pasado, sino lo que es importante y lo preocupante es lo que queda por delante, ¿no? Entonces, ahora vendrán, pues al hilo de lo que decía José Luis antes también, movilizaciones por los recortes necesarísimos, urgentes, insustituibles que hay que tomar, que haya que realizar, pero que nadie se atrevía a hacerlo porque son impopulares, y es necesario ponerle cascabel al gato. Entonces, mientras no tomemos decisiones tajantes, pues nadie se atreve, quedamos bien, pero hay que tomar medidas, a veces impopulares, y siempre yo pienso que con la racionalización del gasto hay que saber pues, en qué se emplea ese dinero público, no arrojar, no tirar el dinero. Incluso yo iría algo más allá, con la posibilidad incluso de auditorías, que los responsables del mal gasto y del derroche lo paguen incluso con sus bienes, que sean responsables, evitando, pues como hemos visto estos días, subvenciones de última hora, los amiguismos, y son maneras de ir solventando y de ir haciendo frente a esta crisis, pero la gente quiere un cambio, la gente quiere
quiere una transformación. Se está hablando mucho, está reivindicando mucho las auditorías públicas. Rosa Díez, por ejemplo, ¿no? Don Miguel Santalices. Vamos a ver, o tema de Portugal, eu creo que neste momento prodúcese en Portugal o maior poder que se lle dá ao PSD desde a época de Sá Carneiro. Sá Carneiro, sabedes que tiña un lema, eu conozco ben a cousa portuguesa, non en vano teño oríxenes portugueses, non? Miña nai, como ben sabedes, era de orixen portugués. Sá Carneiro tiña un lema, era un goberno e un primeiro ministro, un presidente e unha maioría. Isto era o lema que tiña Sá Carneiro. Desde aquela nunca tuvo Portugal tanta maioría como a que ten hoxe co PSD. O presidente é un home de carácter, eu estuve lendo algo da biografía do novo presidente, é un home de carácter, non en vano, foi un dos que liderou unha revolución contra o propio Cavaco, contra o propio presidente, Tucuxe, presidente de Portugal, por o tema da subida das tasas universitarias que se habían producido en Portugal. E eu valoro moito este cambio que se deu en Portugal porque a nós creo que nos vai a beneficiar, unha vez que Mariano Rajoy chegue a Moncloa, nos vai a beneficiar. Creo que Portugal indudablemente vai no pasar mal, ten que devolver preto de 80.000 millóns de dólares, que iso é unha cifra importante, pero tamén valoro moito dos portugueses unha cousa, que teñen unha gran capacidade de sufrimento. E isto lle vai a dar a eles moito máis impulso e ao mellor salen da crisis incluso mellor que podemos sair nós. Por lo tanto, penso que o feito que se acaba de producir en Portugal é un feito importante que nos debe de beneficiar, sobre todo os da parte norte. Os da parte norte, a Galicia, este feito beneficialle dun xeito importante. Este é o análisis que fago desde aquí. Sí, ya estuvieron reunidos con los empresarios y parece que, bueno, pues hay buenos augurios. Don Anxo. Abundando en lo que dice don Miguel, es decir, yo creo que efectivamente para Galicia es bueno. La relación de nuestro presidente Feijóo con Coello es muy buena y efectivamente desde el punto de vista de la eurorregión, es decir, nos viene muy bien porque es una persona con mucha sensibilidad. Él es de Vilarreal, Vilarreal está muy cerquita de Galicia, entonces conoce muy bien este problema y entonces hay unas ciertas buenas expectativas, sobre todo con las asociaciones que están en la raya y bueno, luego hay otro tema importante para nosotros y para ellos que sería la posibilidad de recuperar el tema del AVE Vigo-Oporto, el tema de la eurorregión, es decir, si sumamos el norte de Portugal y sumamos el norte de Galicia, estamos en un mercado bastante importante y luego desde la perspectiva de la figura del presidente, pues bueno, es una persona relativamente joven, nació en el año 64. Que no está maleado, además. Es una persona que ha conocido un poco, es decir, el perfil es buenísimo. Es una persona con experiencia en la administración, con experiencia en la empresa pública, muy conocedor de Galicia, muy amigo de nuestro presidente Feijóo. Entonces, desde el punto de vista, es decir, interesado. Y que ganó con la verdad, Claro, gana efectivamente así y luego es una persona muy pragmática, es decir, una persona con mucha formación, porque él había dejado los estudios, después creo que había estudiado económicas, o algo así, luego incluso saca unas oposiciones brillantemente, o termina la carrera brillantemente, y contra un Sócrates que es un personaje pues, más fanfarrón, más endiosado, más... Yo creo que la dimisión de Sócrates no es por convencimiento, sino es un poco por despecho y por tal, es decir, es la cruz de la moneda y lo bueno para Portugal. Para Galicia, insisto, es decir, yo creo que es una gran noticia, o tiene unas grandes expectativas porque como sabemos, es decir, esta relación de vecindad la había aprovechado mucho más Extremadura que nosotros y también el tema del sur, entonces desde ese punto de vista, bien. Desde el otro punto de vista, es decir, este señor, y esto también abundando un poco en lo que es la tertulia, y ya termino muy brevemente, es decir, supongo que tiene muy claramente, es decir, que las medidas que le impone lo que se está llamando la troika, es decir, a mí me parece más mediático que real, porque es que en realidad la economía de un país no es la economía familiar, como suelen
decir algunos, pero es una economía que sí tiene en común con la familiar, que puedes y debes de gastar lo que ingresas o lo que tienes o lo que puedes tener y lo que te puedes hipotecar y nada más. Y seguro que esto lo tiene este señor muy claro. Me alegro por Portugal. Sí, sí, sí. Y que tenemos que desearle muchísima suerte porque bueno, hay que recordar que está intervenido, que de los 82.000 millones recibió 12.000, recibió ya 12.000. El problema ahí, que tienen un IVA de un 23, me parece que le piden que lo suba al 25. O problema fundamental é que teño entendido que en Portugal o paro dura hasta 3 anos. E agora ten que lle meter un recorte aí e deixará pois, ao mellor en 6 meses. Isto vai ser un auténtico problema. No, me parece que lo van a dejar en año y medio. Un año y medio. Bueno, un recorte Como importantísimo. tipo, é dicir, como economista, como persona con sentido común, o que fará o que teña que facer. Terá que gastar o que pode gastar e mirará pois, donde menos perxudica. É dicir, porque isto de que a Unión Europea nos impone, eu creo que é unha disculpa que se está poñendo. É dicir, porque na miña casa Pero impone. Suxire, e diche, pero diralle, oye, se eu podo facer así, para iso estás ti para decirlle, oye, canto teño que aforrar isto? Sí, nada, yo, de acuerdo con lo que decís, el análisis vuelve a lo mismo. Es decir, ¿cómo ha afectado a la política en España y en Portugal con gobiernos socialistas? España y Portugal han ido mal. La culpa es de los gobiernos del Partido Socialista. ¿Son todos los socialistas malos? Ni mucho menos. Hay gente encantadora. Yo siempre lo he dicho. Ojalá los socialistas de bien y los nacionalistas de bien se unieran ahora con el futuro gobierno del Partido Popular. Dios mediante, y esperemos que sí, ojalá. Es decir, que gobierne ahora y que por fin se vea que estamos en un momento de bancarrota total y que hay que unir esfuerzos como españoles, entre todos. Esa sería la oportunidad, sin que haya trampas ni nada de nada. Pero por eso también el Partido Popular debe de ser inflexible, tanto aquí como en Portugal. Inflexible para evitar ciertas conductas anteriores que por permisividad ha habido lo que ha habido. Eso es un poco mi teoría. Yo, desde luego, ya lo digo, el despilfarro de la Expo que hubo en Sevilla, el despilfarro de la Expo que hubo en Portugal, con gobiernos socialistas, es que esto va al tacho. Y ojalá los ciudadanos se dan cuenta, militantes del propio Partido Socialista, que digan, pero bueno, ¿cómo? Pues vamos a cambiar 4 años, que eso es un poco la idea, pero no la idea para decir, vamos a quitar votos al Partido Socialista en Portugal o vamos a quitar en España. No, vamos a ofrecer una alternativa para todos los ciudadanos. Vamos a abrir un poquito las aguas para poder pasar todos, pero para poder pasar todos. Y que nadie se sienta como ciudadano, habrá algunos que pierdan sus prebendas. Oye, pues eso es un juego de la política del que se dedica a la política. Pero los ciudadanos en general, yo pues no me alegro ni me disgusto porque gane uno, porque gane otro. Simplemente yo ahora mismo voto y he votado por el Partido Popular porque creo que es lo mejor para España, para mí y para mis hijos, e incluso para la humanidad. Si yo dentro de 4 años veo lo contrario, pues por supuesto rectificaré mi voto, nada más. Bueno, pues le cojo usted el hilo para decir lo siguiente, referente a esto de un gobierno primer ministro, una mayoría. Este domingo escribía un artículo Luis María Ansón, donde apuntaba la posibilidad de que el gobierno socialista, antes de irse, cambiara la ley electoral. Que cambiara la ley electoral, con lo cual el Partido Popular, y yo dije, ay Dios mío, pero no digas esto porque ya te han tomado nota, ¿no? Con lo cual hay esa posibilidad y en casa, bueno, pues fue tema de tertulia el fin de semana, por esto, porque pueden cambiar la ley electoral, con lo cual al Partido Popular, si cambia la ley DONT y demás, el Partido Popular le sería muy difícil. ¿Pero que cambia la ley electoral para que gobierne la lista más votada? Lo firmamos mañana mismo. Sino para que entren muchísimos más partidos, como ocurre en otros lugares, como ha ocurrido en Italia, eliminar esto, la ley DONT, precisamente, y que fuera un conglomerado de partidos que sería, bueno, pues un país, un gobierno pues, ingobernable, ¿no? Dejamos esto virgen para el próximo día, don Anxo, y ahondaremos más en ello. Es muy peligroso esto, ¿eh? Yo, cuando lo dice Ansón... Además es que yo creo que se requiere una votación del Parlamento muy... Vale, estupendo, es un consuelo, pero bueno, que ahí está, ¿no? De todos modos, esto empalma un poco con el movimiento del 15M, que están haciendo unas ciertas reivindicaciones y tal. Venga, pues lo comentamos es muy difícil de hacer un cambio y muy poco recomendable, y más en una situación inestable como la que tenemos, pienso yo. Tiempo habrá. Pues Hacienda
Xunta no está dispuesta a liquidar a la Xunta de Galicia los 243 millones de euros del Fondo de Cooperación hasta el año 2013. Sin embargo, el Gobierno de Galicia incluye esta cantidad en los presupuestos de este año. Mucho vamos a tener que apretarnos el cinturón, máxime cuando el Estado reclama los 500 millones pendientes para los cuales parece que no hay prórroga. Esto habría que entregarlo en el 2012. Bien, a propósito de esto, don Miguel Santalices. Vamos a ver, isto... Pode suponer un problema grande. Xo dixo o presidente, non? Que o presidente insiste en reclamar eses 243 millóns porque, de alguna maneira, é tamén o que reforza o que teñamos unha asistencia sanitaria como nos merecemos, porque está moi ligado ao tema da asistencia sanitaria. E aquí estamos facendo un esforzo moi grande. Nos presupuestos da Xunta hai que reconocer, e aí está o dato, disminuíron un 20% con respecto ao goberno bipartito. No goberno bipartito eran 12.000 millóns de euros e agora estamos con 10.000 millóns de euros. E estamos no tema da asistencia sanitaria con un presupuesto de 3.700 millóns de euros, con esfuerzos financieros como os que estamos facendo. Aí está o catálogo de fármacos, por certo, o catálogo de fármacos que foi pionera Galicia nesa lei que se elaborou e que está dando o resultado que é Lei de Racionalización da Prestación Farmacéutica. Resumindo, quere dicir el mejor fármaco ao mellor precio, o sea, os fármacos que sean necesarios, pero ao mellor precio, eso que foi tan vilipendiado por o goberno socialista e mesmo recurrido por o goberno do Partido Socialista no Tribunal Constitucional, recibe agora os aplausos de todo o mundo, incluído dos líderes de comisións obreras. O sea, eso é que a medida era unha medida ben plantexada e eu son quen, e así o vou a levar, no próximo pleno do Parlamento vou a defender unha proposición non de lei donde vou a pedir que a lei que aprobamos en Galicia se estenda ahora que España está vestida de azul a todas as comunidades autónomas do Estado español. Por qué? Porque é unha medida que vai aportar un beneficio importante. Non estamos eliminando ningún principio activo, estamos manteñendo todas as sustancias fundamentales que son as que curan. Se nos permite isto aforrar 110 millóns de euros ao ano, como non vamos a implantar esta medida? Co beneficio que isto supón para Galicia. Por lo tanto, eu penso que no tema de xestión sanitaria, xestión de economía sanitaria para manteñer a grandeza do noso sistema, o presidente Feijóo está dando unha auténtica lección a nivel do Estado español. E nós estamos obligados, por lo tanto, a seguir a estela que ele está marcando neste momento. Logo le pregunto unha cosita. Bueno, eu estou completamente de acordo e a verdade é que non hai outra cousa que non sea felicitar efectivamente ao presidente e aos profesionales que están facendo que efectivamente iso é así e convencendo a xente de que ese é o bo camiño e esa é unha posibilidade. Hoxe mesmo nos medios de comunicación estos días, é dicir, está moi candente, con moita preocupación a posibilidade de manter, é dicir, dentro do estado de benestar o que é o tema sanitario. Eu creo que aquí estamos sendo exemplares todos, e aí de verdad que eu creo que hai que felicitar aos profesionales, é dicir, que efectivamente están facendo isto contra os intereses políticos e económicos que detrás desta medida que iniciou o noso presidente, do aforro tremendo que fai, e do exemplo que ele sempre pon de facer máis con menos, do que nos está contando que con eso pódese manter o sistema, e aparte de poder manter o sistema, pódese ampliar, porque ahora mesmo está en marcha o hospital de Vigo, mismamente en Ourense tamén vai haber un plan director. Claro, isto pódese facer gracias a eso. A xente explicarlle, é dicir, que os profesionales, é dicir, o que lle contan, ninguén mellor que eles o sabe, e non hai outro interés que non sea o ben de todos, é dicir, a guerra esa que hai cos genéricos e con todo eso, é dicir, o que lle recomendo a xente é o que fago eu mismo, que efectivamente teño unha certa medicación, me cambiaron automáticamente, vamos, estou encantado, non pasa absolutamente nada. Isto é ben para todos. Felicidades. Sí, efectivamente, como dice el doctor Santalices, no se suprime ningún principio activo y que tomar un genérico y tomar un nombre comercializado es lo mismo porque hay una legislación y hay una vigilancia. Quien diga lo contrario está mintiendo o tiene otros intereses, que a lo mejor no ganan tanto en las farmacias o no le sacan tanto beneficio, yo no lo sé, pero en un momento de vacas flacas hay que ahorrar. Y es verdad que se ahorra.
Y Pilar Farjas aquí también lo está haciendo muy bien. Cuando usted habla de los profesionales, se refiere a los profesionales médicos. Claro, porque los profesionales políticos, por decirlo de alguna manera, también lo hacen bien. Estaba hablando de los médicos. Los médicos en Galicia están respondiendo muy bien, efectivamente. Puede haber alguno que en nombre de su libertad de prescripción, muy bien. Pero lo dijo, yo se lo escuché el otro día al presidente de la Xunta, es decir, a Núñez Feijóo, lo que se ahorra en medicamentos, porque eso es verdad, va directamente no a hacer carreteras, sino a lo mejor a hacer más hospitales, y eso, o a contratar a más especialistas, y eso es fundamental. Yo estoy completamente de acuerdo que es una idea, yo la he defendido continuamente, la sigo defendiendo porque es el mejor resultado, y tomar esto como iniciativa política no es fácil, porque por un lado, la gente, los que somos expertos lo podemos saber, pero la gente dice, nos están engañando. Ahí está el problema, cuando yo decía, el gobierno, el Partido Popular, tiene que tener los suficientes emisores en los medios de comunicación y en todos los sitios para saber decirle a la gente que estos genéricos son buenos, son de verdad, y se ahorra dinero y podemos tener unas mayores posibilidades de éxito en todas las cosas, porque el problema es que la gente cree que no, porque le vienen los otros, la parte contraria, y dicen, no, esto es mentira, os quieren engañar, os dan gato por liebre, non vedes, y eso es lo que hay que saber atacar, que era un poco lo que yo quería realmente saber decir, más que como un dicho. Por eso yo estoy completamente de acuerdo y felicito de aquí una vez más a Pilar Farjas. Don José Luis, ¿cree que entonces el Partido Popular tiene aquí un problema de comunicación? Efectivamente, que es lo que yo quise decir a lo mejor antes y no se entendió muy bien. Falta un problema de comunicación. Tú te vas a todas las emisoras públicas, incluso privadas, y tú estás viendo continuamente risitas para los gobernantes de partidos de izquierdas, haciendo jajaja a todo lo que es de izquierdas, y resulta que cuando van gente del Partido Popular a lo mejor no defienden con ese rigor o con esa seriedad, a ver si me explico, aprovechando esa oportunidad. Es decir, son momentos escénicos y hay que teatralizar y hay que hacer lo que sea, pero es una pena que habiendo gente tan válida, por supuesto, en todos los partidos, pero es una pena que el Partido Popular ahora, que lo está haciendo muy bien, hay que reconocerlo en el gobierno gallego, es una pena que no llegue mucho más a la población, y porque si a la población le llega eso, hay un sentimiento de bienestar también, diciendo, joder, pues fíjate tú. Entonces hay un sentimiento de lucha, hay un sentimiento, como dice el padre Trinquete, con respecto a los portugueses, diciendo, son sufridos, o lo dijiste tú, son sufridos, pues ese sufrimiento es un sufrimiento cuando hay alegría, cuando hay ilusión, cuando hay deseo, es el canto de Rosalía. Rosalía cantaba de esa manera porque era una mujer tremendamente feliz en su concepto poético y de pensamiento de la vida. Y entonces, recuperar esa morriña poética... Bueno, don José Luis, yo me quedo realmente extasiada, y eso mujer, que no trajo la ocarina. Bueno, porque, ahora, yo por eso quiero pedir disculpas si en algún momento parece que interpreto por mi manera de ser, por mi carácter, por supuesto. Que, lo de que usted decía, teatralizar, muy bien, hay que teatralizar también, está muy bien. Y el próximo día traemos la ocarina. Ah, bueno, si tú me lo... Sí. Bueno, no, realmente estupendo. Claro que sí, desde aquí defendimos el catálogo, bueno, pues siempre en todas las tertulias. No obstante, yo quería que don Miguel Santalices me aclarara esto. ¿Hay algún sindicato médico, el sindicato Omega, por ejemplo, con el que estuve hablando hace unos días, que tiene, bueno, no sé si está aconsejando mal o está creando una mala influencia por lo siguiente, es referente al complemento de productividad variable. Parece ser que los médicos, si recetan un tanto por ciento, me parece que más del 3% de medicamentos que son novedades, parece que eso no les cuenta o les resta en ese complemento de productividad. Vamos a ver, primero dos cosas, en el tema, porque é importante, en el tema da comunicación, eu fui un ponente da lei, eu recorríme, por exemplo, toda a provincia de Ourense e gran parte de Galicia, con asociacións de veciños explicándolle o que era a lei e explicándolle os xenéricos, as ventaxas dos xenéricos, eso comunicámoslo. Non o mellor en foros de unha amplia difusión, pero sí tratamos de chegar a toda a xente. Eu apelo, en este caso, son consciente, porque conozco os profesionales sanitarios, dudo que haya profesionales sanitarios
que inciten a que a xente non consuma xenéricos porque os xenéricos non teñen os mismos, porque ese sería un moi mal profesional sanitario. Eso sería unha mala práctica. Eso sería unha mala práctica. Pues los hai, los hai. No creo yo. Los hai, sí. Si los hai, desde luego, hai un código ético que tenemos e un juramento hipocrático que tenemos os médicos que de alguna maneira están o vulnerando. O sea, porque todos sabemos que os medicamentos xenéricos pasan unhas bioequivalencias cos medicamentos de marca e que eso está garantizada a súa seguridade. Por lo tanto, en este tema eu quero... E ademais, os profesionales entenderon ben o mensaxe, porque pese a ser suspendido isto por o Tribunal Constitucional, seguimos con porcentaxe de xenéricos en torno ao 30%, que é unha cifra realmente discreta, porque tiñamos o 12%. Por tanto, un aplauso para os profesionales do sistema. Con respecto ao que me preguntabas del complemento de productividade variable. O complemento de productividade variable non se compone solamente de unha cosa, é un complemento que é variable, como dice a palabra, que en torno a eso se liquida unha cantidad de dinero en base a unha serie de cumplimientos de objetivos. Non é solamente un objetivo, hai varios objetivos dentro do complemento de productividade variable. Está o porcentaxe de xenéricos, efectivamente está o porcentaxe sobre marcas, sobre innovación, está pacientes con prioridade 1 en lista de espera e que se haya solucionado, está porcentaje de cesáreas, hai todo un conglomerado. É certo que os médicos que este ano que non se adaptaron ao porcentaxe de xenéricos se rebaixe, se subo un desconto no complemento de productividade variable. Con respecto aos fármacos... Lo hubo. Hubo un descuento aquel que non se descontou no porcentaxe. Con respecto aos fármacos innovadores, convén deixar unha cousa clara. É unha competencia... O los asociados, se llaman, como se llaman? Son fármacos novedades. Sí, y hay los que son, por ejemplo, betabloqueantes y al mismo tiempo diuréticos. ¿Cómo se llaman esos fármacos? La mezcla de medicamentos. La mezcla de medicamentos, asociados. Se suele ir al medicamento único. Sí, se suele ir. Y el ejemplo lo tenemos ahora en el clopidogrel y en la aspirina, que es el Ladiro, que hay un fármaco que acaba de salir, que es el Duoplavin, que mezcla las dos cosas, los 75 miligramos del clopidogrel y los 100 miligramos de la aspirina, y evita que el paciente tome dos comprimidos, toma solamente un comprimido. Pero con respecto a los fármacos innovadores o las novedades terapéuticas, acepto su ministerio, a competencia do ministerio de Sanidade. Pero claro, son fármacos que ainda non levan 3 anos. Ainda non levan 3 anos. Non se poden hacer genéricos. Entonces, por lo tanto, non hai genéricos e, por lo tanto, tampouco está ainda demostrada e probada a súa seguridade total. Por lo tanto, hai, ainda que son autorizados polo Ministerio, son autorizados cun punto negro. Están autorizados mediante un punto negro e, entonces, eso é o que, de alguna maneira... ¿El punto negro qué significa? No, el punto negro es que son fármacos innovadores. Y eso lo tiene el propio Ministerio, es el que los autoriza. Claro, son, como tú bien decías, son fármacos que ainda non teñen genéricos. En España, para poder facer un genérico, teñen que pasar 10 anos. A patente expira os 10 anos. Por lo tanto, hai que deixalo claro. O complemento de productividade variable compónse non solamente destas cousas, sino de moitos máis. Entonces, todo eso suma e sale un porcentaje de cumplimiento dun 80%, se liquidan a parte correspondente a un 80%. Sale un porcentaje dun 100%, se liquidan o 100%. Todo eso está perfectamente firmado e tabulado cos médicos. E é revisable, por supuesto, cada ano se revisa. Don Miguel, quiero preguntarle otra cosita. ¿Qué hay por ejemplo, con la medicación psiquiátrica que... Vamos a ver, es que conozco algún caso de personas en tratamiento psiquiátrico desde hace varios años con un determinado medicamento, combinación de medicamentos, a la que fue muy difícil llegar, digamos, a establecer ese equilibrio, y ahora al cambiarle la medicación, pues están patas arriba, y entonces, bueno, pues han tenido que volver a, digamos, al no genérico, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Puede haber excepciones? ¿Hay que hilar un poquito más fino en estos casos? Vamos a ver, cando nós fixemos a lei tuvo un trámite de debate profundo no Parlamento, tuvemos en conta moitas alegacións. Unha das alegacións que se puxo por riba da mesa era que nos casos de intolerancia, nos casos de desabastecemento, nos casos de monopolio, podría recetarse algo que non estuvera, inda que non
non estuvera dentro do catálogo, e así está contemplado. Eu, no caso de que un paciente pois teña un problema, por exemplo, que me está falando dun paciente psiquiátrico, pois neste caso a propia lei contempla como unha excepción e se lle podría dar o que en receta verde, non ao mellor en receta electrónica, pero sí en receta verde se lle podía dar o fármaco aínda que non sexa genérico. O sea, que se lle podía dar un fármaco, un medicamento de marca. Eso está contemplado perfectamente na lei, só fastidiaría que a lei non contemplara. ¿Y cuál es la diferencia de matiz aquí entre que sea electrónica la receta y que sea receta manual, digamos, receta verde? La receta electrónica lo tienes todo tabulado, dase ao ordenador, metas que o outro sería unha excepción e o médico debería describirlo nunha receta. Pero en ningún momento, eu quero deixar absolutamente claro, se vulnera o dereito a darlle a un paciente a medicación que necesite. Isto hai que deixalo absolutamente claro. Y seguiremos insistiendo en esto. Usted como médico, ¿alguna aclaración, aparte de lo que dijo? Brevemente, porque cambiamos de tema. Sí, brevemente. Simplemente que efectivamente, sobre todo se da con los neurolépticos, la risperidona, el risperdal, una serie de antipsicóticos que se dan bastante en la población mayor, no solamente con una psicosis. Y yo sí he escuchado esto en una farmacia un día, de que la farmacéutica o el farmacéutico, no recuerdo ahora, si era hombre o mujer, le estaba diciendo al cliente, no, mejor que compres el producto comercial y no el genérico, y sí se estaba planteando este tema, que si había una especie de falta de eficacia en los genéricos. Yo personalmente no me lo creo. Es decir, pero cuidado, imagínate tú a lo mejor que algún médico lo ha contrastado en un caso muy puntual, pues que yo no sabía eso, que efectivamente que se puede hacer la receta igual, pero cuidado, no me lo creo, porque en la mayor parte de los sitios están los neurolépticos, que es un poco por donde va la cosa, se están recetando genéricos y están funcionando perfectamente. Muy bien, ¿me falta alguna intervención por aquí? Sí, yo al hilo de lo que decíais de ese fondo de cooperación que hablaba el presidente de la Xunta y la conselleira de Economía e Facenda, decía que al no recibirse ese fondo que puede haber unos recortes importantes tanto en educación como en sanidad como en dependencia, sobre todo en esos tres ámbitos. Y relativo a este tema del medicamento, yo pienso que lo importante, al hilo de lo que decíais, es saber vender el producto. Es decir, es saber vender aquello que tenemos entre manos, y eso a veces cuesta mucho, acercarlo a la gente. Decía, creo que era Feijóo, que si se implantase en toda España este sistema, que habría, pues por lo menos para 6 meses, para esas personas que están sin ingresos, que pudiesen tener durante 6 meses asegurados los 400 euros, ¿no? Entonces, pienso que es un tema que es importante, pero ¿cuál es el problema? Que si no hay información, dejamos lugar para la manipulación. Entonces puede entrar cualquiera, la gente manipulando, metiendo ideas políticas, porque esto, porque tal, porque esto no es efectivo, porque esto no. Yo conozco personas que me dicen, no, yo sigo comprando el que yo tomaba porque este no me hace efecto. Es necesario, pues, sobre todo a gente mayor y gente con, mejor, pues, con poca cultura, que piensan que no es efectivo, que no va a responder a las necesidades que ellos tienen, pues que no hay problema ninguno. Y que de esta manera pues podemos conseguir otras cosas, y abaratando costes en esto y en esto y en esto, pues podemos marchar de una manera pues más estable. Para devolver los 500 millones estos que tenemos que hemos recibido en otro tiempo, además por un error del Gobierno central, que son precisamente para el año que viene, si el Partido Popular gana las elecciones, podría haber manera de negociarlo, ¿no? Entiendo que eso será un tema de presidente a presidente. Terían que falalo, terían que leválo pois aos órganos competentes. O que sí que me gustaría deixar unha pregunta no aire. Non vos sorprende a todos vos que a lei esta de racionalización da prestación farmacéutica que aprobamos no Parlamento a votar a favor o Bloque, a votar a favor o PP e non a votar o PSOE? Sí, es verdad, por Bloque la apoyó. Por que non a votou o PSOE? Por una cuestión política, porque en Madrid dicen que no. No, ¿cómo que en Madrid? O porque está detrás das industrias farmacéuticas. También. Sí. Porque eu leín o outro día. La relación con farmaindustria. Leín o outro día que incluso a Felipe González se había ofrecido formar parte do Consello de Administración de Farmaindustria. Ah, sí.
Pero mira, Santalice, si me permites, esto que hizo el bloque apoyando al Partido Popular en una ley, ¿por qué no lo hace también en otras cosas políticas como gobernar un ayuntamiento o cualquier otra cosa? Porque entonces, ¿por qué se tiene que asociar necesariamente con el PSOE? Y en las cajas, y en las caixas, claro, correcto. Y así es como sería una democracia de verdad, y es cuando el bloque, independientemente de sus posturas a lo mejor más extremistas, en el sentido de independencia, pero fuera de eso, que gobernara también y que dejara gobernar, y a su vez el Partido Popular dejaría que gobernaran también en otros ayuntamientos. No lo veo yo tan difícil. Un ejemplo de colaboración. ¿O es que tienen miedo el bloque a las bases a que no se colabore democráticamente? Exactamente. Bueno, a ver qué bases, Don porque José Luis cada vez son verá que se cada vez están son abriendo menos. tiempos en que eso vendrá y hace un poquito, parece imposible. Cerrando el tema, yo pienso que el tema este de los medicamentos no se ha explicado suficientemente, individualmente sí. Afortunadamente sigo insistiendo en la gran calidad que tiene la asistencia médica con los profesionales médicos que sí, que en general lo están defendiendo, porque luego hay intereses y que efectivamente es así, y desde luego a mí me han cambiado los medicamentos, estoy con genéricos y vamos, estoy perfectamente bien, no hay ningún problema, es decir, estoy además encantado porque eso cuesta infinitamente mucho menos y está comprobado y efectivamente no pasa mucho más. Con respecto al tema de las alianzas, hombre, la alianza del bloque con el Partido Popular, es decir, hay algunos que ya lo pensábamos hace mucho tiempo, pero sí, no volvamos atrás en las alianzas, que eso era del tema 1. No. Bueno, Sí, muy bien. Pero de los futuros, sí, claro, el apoyo en el Parlamento a una propuesta del Partido Popular y no pasó nada. Claro. Lo que pasa es que yo ya sé que a don Anxo los temas que son política pura y dura, bueno, que pues, es un experto, pues claro, le fascina, que es un fenómeno, es gran autor del desarrollo de la televisión de Galicia, de Murcia, de todo. Y ahora del consorcio. Y ahora del consorcio. Bueno, hablas de Quintanilla por ahí, Quintanilla. Ay, sí. Bueno, fenómeno. pues esto, como diría alguno de nuestros presidentes, é unha cuestión de sentidiño. Sí. Bueno, pues vamos entonces con otro tema. Mientras continúa liberándose en Europa la batalla del pepino, en Galicia tenemos otra batalla menor, pero desde luego importante, ¿no? Que es la de las vieiras, una trama de captura de vieiras furtidas y luego comercializadas sin pasar por la planta donde tienen que sanearlas y demás y convertirlas en aptas para el consumo, que bueno, que los órganos del gobierno de Galicia pues están investigando, la Consejería de Sanidad, la Consejería del Mar y bueno, y el SEPRON a la Guardia Civil, ¿no? Sí. Don Andrés, ¿usted come vieiras o...? Sí, están buenísimas. Sí, están buenísimas, pero pasando por campados antes, ¿no? Sí. Como las de Ferrol, que son... Digo de que Ferrol legalizadas. Hay, perdonando a los galenos, con su respeto, hay un descubrimiento nuevo en la biología, no sé si se han enterado, que la vieira es carnívora. Ya se ha devorado pues, a varias personas, incluso a varios restauradores. En concreto, aquí en Santiago, un restaurante de fama y de varios tenedores de guía Michelin ha tenido que cerrar sus puertas debido a las vieiras. Es decir, la vieira, pues con ese molusco bivalvo, es caníbal, es devoradora, es carnívora. Está bien la metáfora. Y yo pienso que... Sí, porque yo en un principio estaba, digo... Yo me lo creía. Yo digo, a ver, carnívora. Digo, pues qué interesante, sí. Claro. Hasta que luego ya... Y digo que el furtivismo es un problema que está ahí. Es decir, buscamos salida, buscamos negocio, dinero fácil o buscamos dinero necesario. Ahí están pues, las diferentes causas. Pero sobre todo, antes que el dinero, hay gente pues, sin escrúpulos y gente que lo hace realmente por necesidad. Tenemos que valorar en primer lugar que cuando jugamos con un tema de este tipo estamos atentando contra la vida de los demás. Es un tema, en primer lugar, de salud pública. Otra pregunta, otro interrogante es ¿por qué sacar nombres? Salía pues, que un camarero, una persona de servicio de un restaurante de fama y de prestigio de aquí de Santiago, entonces que ese fue nombre publicado ya, que fue publicado, que es Voz Populi, y que se repite además. Ya ha sido puesto en entredicho. Entonces, ¿por qué nombres? ¿Por qué tantos interés en dar este tipo de nombres? ¿No? Entonces, frente al furtivismo, pues yo pienso que es necesario proteger la especie, pues de muchas maneras, de muchos modos, pero sobre todo hay mucha piratería, sobre todo con las ventas ilegales.
el no pasar por lonja. Y vinculado a este tema, aunque no es directamente con la vieira, pero que afecta no solo al ámbito pesquero, de la pesca y de la venta de pescado, es el tema de los intermediarios. La cantidad de dinero que se queda ahí en el intermediario entre el productor y el consumidor. ¿Dónde va todo eso? Yo recuerdo hace tiempo que estaban vendiendo el kilo de pescadilla a €1. Se lo pagaban a €1 al marinero. A ti menos de 5 euros no te lo cobran. ¿Dónde van esos 4 euros? Es decir, es algo que hay que controlar, que hay que yo pienso que legislar un poco en cuanto a esos precios abusivos. Entonces, de esa manera evitamos también el furtivismo. Es decir, como metemos mano con el tema de la droga, con esto, con otro, controlar un poco pues, la escalada de precios, ir pues, evitando que nos enriquezcamos todos, o que nos empobrezcamos todos, pero no unos y otros no. Ya. Ahí cómo se ve que es usted sacerdote, dice dinero incluso necesario y tal. Bueno, ahí se ve que... Sí, hay gente que lo necesita y que lo hace por necesidad. Bueno, es un buen sacerdote. Sí, señor. Pero estando la salud pública de por medio, Claro. óigame, furtive usted con otra cosa si tiene necesidad. No, pero está atentando contra... Sí, pero yo coincido bastante con él. Vamos a ver, el tema del furtivismo en Galicia, en todo, es de siempre. Lo que pasa es que afortunadamente ahora tenemos unos protocolos más rigurosos, unos sistemas de control y unos medios de comunicación que efectivamente tal, porque este caso pues, se le ha dado un gran aire, una gran espectacularidad y yo sinceramente y con todos los respetos creo que es un tema menor, es decir, efectivamente hay una cantidad ahí de 1000 y pico de kilos que se sacan cuando no se deben de sacar, que tampoco está claro si efectivamente son perniciosos por la falta de control que han tenido. Y aparece una serie de gente. Efectivamente habrá alguna gente que no tiene necesidad y lo que está haciendo es directamente el negocio, pero hay otra serie de gente que sí que tiene necesidad pues, por las circunstancias personales que está atravesando. Pero no vamos a justificarlo. No vamos a justificarlo. No, si yo no estoy justificando, lo estoy explicando, claro. no justificando. Es decir, estoy tratando de que se vea porque es decir, no es una operación que se pueda comparar con otro tipo de negocios o de tal. No lo justifico absolutamente para nada. Cuidado, Anxo. Hoxe eu leía no periódico o fiscal superior de Xusticia de Galicia asociaba furtivismo a narcotráfico. Sí, pero é que iso é o que me parece unha barbaridade. No, bueno, é dicir, cuidado. porque efectivamente... Eu me imagino que o fiscal superior de Xusticia de Galicia, cando pon eso por riba da mesa, algún dato debe ter, porque senón é un osao. Dicir eso, E a Luxo dixo, e foi recollido así... Vamos a ver, nesta operación hai 14 personas, foi hasta ahora, textualmente, son 14 personas... pero é que, cuidado que está xogando coa vida das personas, Claro, este é un tema delicado, Hoxe está prohibido facer extracción en Galicia. Na ría de Ferrol xa se prohibiu no mes de xaneiro e febreiro. E que a única vieira que se pode comercializar é a conxelada. Por lo tanto, isto debémoslo de ter absolutamente claro. Las vieiras hai que eviscerarlas siempre, Sí. pero de siempre. El hepatopáncreas. Pero aparte de eso, independientemente... O sea, que yo no puedo coger una vieira y comérmela. No. Ah. Es que es el hepatopáncreas lo que hay que quitar. Después lo que es la parte musculosa, eso en principio no suele estar contaminado. Pero yo lo que quería hacer una reflexión sobre esto, volvemos a lo de siempre. Es necesario un gobierno, un Estado, lo que usted quiera, que controle. Afortunadamente aquí tenemos un sistema de policía, que es la policía, la Guardia Civil, que funciona muy bien, todas en general, pero la Guardia Civil funciona muy bien en todos los aspectos, pero, y esto no lo digo porque es así, pero el problema está en que ahora, esto que sale, una pequeña noticia de un producto contaminado, mirad lo que pasó con los pepinos, Galicia depende del turismo, cualquier noticia que emerja, ya independientemente que pueda afectar a la salud pública, cuando la población en el extranjero está muy sensible a cualquier cosa de contaminación, automáticamente la gente no viene. Con lo cual estos señores nos están empobreciendo de una manera tan grande que vamos, yo los metería en Chirona para toda la vida.
Es decir, ya sé que es excesivo decirlo, pero es que no solamente que te maten ya directamente el producto, que a lo mejor no, imagínate, pero es que la propaganda tan negativa que se hace sobre Galicia en concreto, y entonces tú no vendes, porque tú cada vez que quieras vender algo, ¿de dónde vienes? ¿De Galicia? Uy, no me fío, es como si se quiere vender algo, una etnia, imagínate. Uy, como el pepino de España. Pues como el pepino de España. Este es el gran problema. Cuando dices tú, ¿y qué pasa con...? Y pues, ¿qué pasa con el pescado? ¿Qué pasa con lo otro? En definitiva, otra vez Italia. Otra vez Italia en ese sentido de mafia. Seguiremos comentando sobre este tema porque esto no acaba aquí, ¿no? Me parece que tengo 2 minutos justos para dar simplemente una pincelada sobre esta ocurrencia, yo lo voy a llamar ocurrencia con todos mis respetos, del rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, que envió una circular que está siendo muy polémica, la envió a todos los vicerrectores, a los decanos, a todos los centros, pues diciendo que estaba muy comprometido con la igualdad y que de ahora en adelante todo lo de la universidad pasaría, todos los escritos tendrían que pasar por una dirección de correo electrónico, un comité de igualdad en el que trabajan 2 becarias que son las encargadas de supervisar todos los textos para eliminar el sexismo. Bueno, sobre esto se escribió mucho, venía en La Voz de Galicia una entrevista muy interesante a una catedrática de lengua y literatura donde dice algo tan sencillo y tan sentido común como esto, que las palabras no tienen sexo, que tienen género, que nos estamos volviendo tontos, que eso de todos y todas y vuestros y vuestras y todo eso, que es una majadería y que ya va siendo hora de que digamos no a las majaderías. Un apunte de todos vosotros. Yo creo que los miembros y las miembros no deben convertir las relaciones pues, en una guerra de sexos ni de discriminación de ningún tipo. Y yo pienso que es una manera de rizar el rizo. Hoy dominan las minorías y desde siempre el hombre es el ser humano, el varón y la mujer, pero el hombre es el ser humano. Hay que decir el hombre y la mujer, que si el apellido, que si esto, que si lo otro. Entonces, habrá que regular, pero si algo funciona, si algo no es ofensivo, si es motivo de entendimiento y después de un acuerdo, yo digo, ¿por qué cambiarlo? Domínguez Hortalices. Bueno, a mí me parece unha chorrada, como me pareceu no seu día tamén unha pero chorrada. Pero que ustedes caen en ello, pero a mí, porque hasta el propio Alberto Núñez, digo, señoras y señores, nosotros non caemos nesa chorrada. Vosotros y vosotras. Porque se demandou no Parlamento unha cousa que me parecía unha chorrada, eu pronunciéime, que fun o defensor da proposición de lei, e dixen que automáticamente non aceptábamos eso. E era a chorrada de que as listas de espera se publicaran segregadas, homes e mulleres, dicindo que tantos homes e tantas mulleres. Oiga, mire, perdone un momento. Hai unhas patologías propias dos homes e hai unhas patologías propias das mulleres e aquí o que estamos falando é de pacientes que teñen unha enfermedade. Non me veña usted coa cousa de diferenciar. O que fai falta é que non exista tanta lista de espera e que a gestionemos máis eficientemente. Non andar coa tontería de homes, mulleres ou tal. Eso non. Se xa sabemos que os homes temos unhas patologías e as mulleres teñen outras. Para mí é unha chorrada. Pero tamén lo es lo de decir ourensanos e ourensanas. No, bueno, ya. Es que somos todos ourensanos, somos seres humanos ourensanos. Correcto. ¿Don José Luis? No, yo, vamos, lo de miembros y miembras me parece el disparate del milenio y lo que decía usted, doña Magdalena, de los hombres y las mujeres, los rensanos, me parece otra chorrada, porque la lengua es mucho más inteligente que todo eso y tiene un término genérico que no molesta absolutamente a nadie. Pero ahora me venía a la mente que uno de estos días, en una reunión del Partido Socialista, el Partido Socialista cuando empieza gobernando empieza con la famosa foto de la paridad, 5 y 5 o 6 y 4 y tal. El otro día cuando se decidió lo de Rubalcaba, lo de Alfredo. Llámame Alfredo. Lo de Alfredo, efectivamente. Es decir, el equipo que estaba diciendo eso eran todos hombres. Y dicen, bueno, esto es maravilloso. Vamos, bueno, pero ¿existe el sexismo en los textos? Hombre, vale, ¿no? Lo que existe es la gilipollez de querernos hacer gilipollas a todos. Claro. No, yo digo por si la ironía a veces llega un poco retraso. A mí es que me parece un insulto a la inteligencia directamente. Pero empecemos a decir que no, a estas feministas de género que nos quieren imponer. Menos mal, decía una chica, Ruth Novoa, la hija de Francisco Novoa, de la Academia Postal, un contertulio nuestro, que es periodista, me parece que es subdirectora de La Voz de Galicia de Orense, decía, es que esto es una plaga.
Es que esto es una plaga y ya nos parece que es normal. Pero tú puedes decir vecinos de Santiago de Compostela, pero tú escucharás a todo el mundo, ¿eh? Vecinos y vecinas. Sí. Bueno, ya estamos con la dualidad. Es que al final nos sale inconscientemente. Os galegos e as galegas. Eso. Pero bueno, eso pasará, porque además duplicar el lenguaje es un coñazo. En fin, No, si lo que estoy contando, la anécdota del otro día, Claro. están decidiendo y no había una señora por allí cuando... Y que, por cierto, eso sí que fue sexismo, porque si hubiera, en vez de ser Carmen Chacón, Sí, llega a pues, ser un hombre, efectivamente. hay primarias. Bueno, sí, sí. Y esto fue una discriminación a la mujer, pero yo no he visto a ninguna mujer que se haya revelado. Y si esto lo hace el Partido Popular, ¡Uf! vamos a ¿Cómo? una guerra civil. Ese es de una guerra machistas, eso es no lo sé que yo qué, quiero, eso han es. ido con estas, el Eso dedo, es. la mano, el brazo. Eso es. Vale, Bueno, yo con esto del bueno, sexismo, espero que la gente, esto es, la el gente es más inteligente. esto de la palabra sexismo no es más que el continuo control de la izquierda que no valora el humanismo cristiano, que está en contra de todo lo que son los planteamientos del cristianismo y lo que quiere es dominar las mentes fuera de todo ese contexto, le llama sexismo, le llama lo que sea, no es más que una traducción vil, déspota, del control de todos y cada uno de nosotros, incluso en la universidad, donde se supone que es un lugar aparentemente libre para poder pensar y para poder pues, hacer cosas que no se pueden hacer en otro contexto. Por eso es doblemente peligroso de que esta gente se erija en el control de los libros. Esto que lo hiciera Hitler con el nazismo, pues me parece bien, que seguro que lo han copiado de allí. Alguien que me está escuchando dirá, oye, qué exagerado eres. No, porque también quemaban los libros, es decir, en Venezuela también se queman los libros, y entonces aquí, ¿qué es? Un control puro y duro de la ideología dominante, para que la gente no piense en nada y te controlen toda tu intimidad. É para saber o que escriben. Muy bien. Y para saber lo que escriben. É para saber o que escriben. Muy bien, van todavía más allá. Bueno, yo lo que le diría al rector que haga todo lo posible porque la universidad vaya mejor, para que no haya Y para que haya libertad. y para que no haya Alba. un 40% de fracaso, ¿no? De abandono. La libertad que se propone desde el liberalismo cristiano y del Partido Popular cuando defienda a fondo más el humanismo cristiano. Que ya sé que lo defiende. Muy bien, venga, pues No, sí, hasta don aquí. Miguel, seguro. Don Nacho, muchísimas gracias. Don Andrés Trinquete, gracias por estar en la bitácora. Don Miguel Santalices, muchísimas gracias. Y don José Luis Marí Solera, que decía que no le gustaba la tertulia, pero, oígame, Pues veo... eu te vou dizer obrigado em reconhecimento dos nossos vizinhos de Portugal. Eu falo Muy bien. portugués. Nada, genial, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que pasen una feliz semana.